¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy literalmente es pleno verano y vamos a hacer este podcast prácticamente en chancletas, ¿de acuerdo? Tengo a Pau conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy va a ser diferente porque hemos pensado que en vez de que sea una conversación entre Pau y yo, hablando de los temas habituales, hemos recogido una serie de preguntas que nos habéis ido haciendo las últimas semanas, preguntas que nos habéis enviado por Instagram, y vamos a responderlas. Vamos a responderlas en directo, digamos, no es en directo, pero bueno, quiero decir, sin un guión preestablecido, en el cual algunas preguntas las contestará más Pau porque son más de su ámbito, otras más yo y otras simplemente daremos nuestra opinión del tema, ¿vale? Hay preguntas de todo tipo, hay preguntas más personales, hay preguntas más de negocio, hay preguntas más de la vida, todo relacionado con Emiratos y con Dubái, evidentemente. Nadie le importa el color de nuestros calzoncillos, pero son cosas bastante diversas y seguro que hay mucha gente que se va a beneficiar de la información que vamos a contar aquí. Obviamente no las hemos puesto todas, porque era No, evidentemente imposible. no las hemos puesto todas y tampoco las hemos hecho nosotros. Exacto. La trampa de voy a contestar preguntas y luego... Muchos me habéis preguntado. Muchos me habéis preguntado, claro. No, Y luego solo contesto las preguntas que mágicamente son específicas de lo que tú puedes responder perfectamente porque te dedicas a eso y vendes ese servicio, ¿no? Quien ha hecho las preguntas y tiene la suerte de que hemos cogido una suya, pues podrá confirmar que Exacto. él ha hecho esa pregunta. Y de hecho no decimos los nombres de la gente que nos ha puesto las preguntas porque no los tenemos. Porque muchos no son nombres. Y porque nos salían solo los nicks y quedaba un poco raro decir que Manolito94 nos ha preguntado tal, ¿no? Entonces, como algunos no teníamos los nombres y otros solo teníamos los nicks, pues sin más. Vamos allá. La primera pregunta es muy interesante. Y muy abierta. Y muy abierta también. Y nos decía, ¿dónde conocer a gente emprendedora en Dubái? Es una pregunta que nos hacen mucho, sobre todo esos clientes que vienen a vivir a Dubái. Y que quieren crecer sus negocios o saber si pueden tener sinergias, etc. Sí, pero bueno, siempre hay la parte personal, siempre va mucho por delante de los negocios. Y yo creo que una de las preocupaciones principales es precisamente el voy a estar solo, cómo conozco a personas, cómo hago amigos, cómo me relaciono, no conozco a nadie allí. Y por tanto la pregunta tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Y de hecho lo primero que yo diría como aquel de los dos que ha llegado más tarde a Dubái es que una de las cosas que te das rápidamente cuenta cuando llegas a Dubái es que hay muchísimos eventos de muchas cosas. Es decir, ya no solo evidentemente ferias internacionales, que hay, obviamente como emprendedor puedes ir a conocer a gente de cualquier sector. También hay eventos en salas concretas de hoteles que montan empresas pues que están promocionando pues lo que sea, desde su nuevo launch de producto a su nueva ICO de su cripto, a lo que sea, que son abiertas al público. Muchísimas. Cada semana hay muchísimas. Y de hecho te puedes apuntar a las newsletters que quieras, a tantas que te acabas haciendo unsubscribe de tantas que hay. Con lo cual, primer tip, ya vamos a decir como primer titular de esta pregunta, ¿no? Primer tip, cualquier tipo de evento, de emprendimiento, de cualquier empresa, lo puedes encontrar, está anunciado en Instagram, por redes, etcétera, y se hacen hoteles, en salas de eventos, etcétera. Y sin más, si tú cuando llegas a Dubái empiezas a seguir a personas que viven en Dubái, enseguida verás este tipo de eventos y simplemente le puedes enviar un mensaje. Oye, ¿esto dónde ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Por qué digo esto? Porque en Emiratos la gente es muy abierta en general, muy abierta. Muy abierta significa que al final todos los que vivimos en Emiratos estamos ahí probablemente solos, en el sentido de que no está nuestra familia con nosotros, no está nuestro círculo con nosotros. Por lo tanto, son personas que están ahí ganándose la vida, unos más, otros menos, unos trabajando para una empresa, otros siendo emprendedores o teniendo sus negocios. Pero todos al final tienen ese componente de pues, probablemente estar solos. Entonces, la gente tiende a aceptar, oye, vamos a tomar un café, vamos a... no sé cómo llamarlo, es decir... Están muy predispuestos a conocer a nuevas personas. Exacto, están muy predispuestos a conocer a nuevas personas y los círculos son muy abiertos. Sí. ¿Qué significa? Que tú, porque esto lo he vivido yo, que tú llegas a Dubái y tienes el amigo de un amigo que, oye, habla con este tío que no sé qué está ahí. Tú escribes a esta persona y le dices, oye, tal, mira, acabo de llegar a Dubái, tal, no te conozco de nada, pero fulanito me ha dicho que te escriba. Esa persona probablemente te diga, ah, claro, pues hacemos un café, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O este fin de semana voy a tomar unas copas con unos amigos. O vamos a venir a mi casa, no sé qué, o vamos a ir a casa de tal para hacer una barbacoa. ¿Te quieres venir? Esto es lo más normal, yo lo he vivido en mis carnes. ¿Y qué pasa? Tú le dices, sí, claro, hay que ser abierto, ¿vale? Pero tú dices, sí, venga, voy a la aventura, no conozco a nadie, pero por algo se tiene que empezar. Y tú llegas a ese sitio y hay 15 personas, de las cuales con unos te llevarás mejor, harás mejores migas, menos migas, ¿no? Y
esas 15 personas, de esas 15 personas, pues la semana que viene una de ellos hará un plan y te dirá, oye, ¿te quieres venir? Y poco a poco, y en esa historia pues habrán 15 personas más, ¿no? Entonces, puedes conocer a muchísimas personas Claro, la clave ahí en un está. corto periodo de tiempo. Tal cual, tal cual. Una de las claves, porque no todo va a ser bonito, evidentemente la gente quiere que seamos pues súper transparentes. En Dubái hay mucha facilidad para conocer a personas, pero evidentemente como casi todas las personas están por negocio, están por business y van a querer generalmente de forma directa o indirecta colaborar contigo o por lo que haces o por lo que eres, no te esperes que de primeras te sea tan evidente o fácil, porque es una cosa que no es solo nuestra, esto es algo que le pasa a toda la gente que va, no es tan evidente, aunque no sea parte de la pregunta, hacer amigos. Es decir, no es lo mismo ir a un lugar donde hay 15 personas que luego te llevan a otras 15 personas y encontrar a personas que digas, hostia, esta persona realmente tengo la misma vibra, pues poder adquisitivo similar, mismos planes, tal. No es tan evidente, ¿no? Con lo cual, ahí yo sí que te incentivaría, si te vas a ir a vivir a Dubái, decir, oye, si para ti es importante el tema humano, emocional, decir, grupo amigos, tal, pues tendrás que poner un poquito de tu parte porque te va a ser muy fácil conocer a gente que quiera hacer planes, cosas, business, pero no te va a ser tan evidente encontrar gente que quiera esa cercanía, tal. Obvio, No es tan evidente, por el tipo de ciudad. Sí, pero sí es cierto que al final cada persona está en una etapa de la vida diferente y busca un tipo de relaciones sociales diferentes. Bueno, ¿no? y evidentemente como... en el momento del emprendimiento la gente está pensando en desarrollarse, conocer gente Sí, diversa, exacto. obvio. Pero pues igual llega gente un poco más madura, ¿no? En una etapa de la vida en la cual ya no quieren tanta fiesta, sino simplemente quieren gente sana, en el más puro sentido de la palabra de, oye, yo no vengo aquí a hacer show off, no quiero conducir Lamborghinis, no quiero salir de fiesta, simplemente me gusta ir a estos restaurantes y tal. Bueno, pues también lo encontrarás en otro tipo de círculos, ¿no? Bueno, esto nos lo contaba Ramón, que lo tuvimos de invitado en el podcast, que ellos tenían las familias un lugar, no recuerdo qué hotel era, de cerca de Marina, donde iban todos los domingos con las familias, ¿no? Exacto. Entonces, conseguir crear círculos de estos, en función también de tu franja de edad o de intereses, pues es ideal, ¿no? Porque al final, pues bueno, hablamos mucho de negocio y de inversiones, pero no solo de pan vive el hombre, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es mucho más fácil hacer círculos interesantes y conocer a personas guays y hacer planes divertidos o sentirte integrado en Dubái que en Barcelona, por ejemplo. Al final, porque al final aquí en España o en Cataluña especialmente, la gente es mucho más cerrada a nivel de abrir sus círculos a personas recién llegadas. Y un tema muy importante respecto a esto, que es el tema del poder adquisitivo. Es decir, algo que destaca mucho en España, y creo que la gente que nos ve, que es emprendedora o empresaria, lo sabe, es que si miráis ahora mismo vosotros versus pues, personas con las que quedabais mucho más o que eran pues, amigos de la infancia, etcétera, no quita que vosotros podáis seguir haciendo planes con ellos y haceros una barbacoa. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que tal vez tú querrías hacer con tus amigos que por lo que sea a ti te ha ido mejor y ya no puedes hacerla con ellos. Entonces en Dubái eso pasa un poco menos, porque en Dubái hay muchas personas de éxito que seguramente los planes que a ti te gustan, ellos también se los pueden permitir. Y esto, bueno, son detallitos, pero también influye en tu ocio del día a día. Tiene sus cosas, tiene sus cosas. Tiene sus pros, sus contras, pero al final yo creo que ahí hay diversidad y, sobre todo, lo que dice Alex, depende mucho de qué etapa de la vida estés y qué busques, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y no hemos dicho zonas, porque evidentemente va a ser más fácil, evidentemente, que encuentres personas propicias al negocio pues, en grandes centros, pues Downtown, Marina, DIFC, Sí, pero al final te acabas encontrando en zonas concretas, por lo tanto, realmente dónde vivir no creo que no es... No va a influir. No influye ni es determinante. Vamos a la siguiente pregunta, que dice... Esta es para ti. Ese es el nivel de preparación, es como sorpresa, o sea, no sabíamos que iba a ir. No sabemos ni el orden. ¿Cómo hacer cash out de criptos legalmente? Vale. Entiendo que en Dubái. Sí, entendemos que es en Emiratos Árabes porque cuando pusimos el tema era sobre Emiratos Árabes. A ver, lo primero a comentaros es que, para los que no lo sepáis, Emiratos Árabes es un país que por un lado es súper cripto-friendly a nivel normativo, es decir, puedes pagar sueldos en cripto o puedes comprar inmuebles en stablecoins, en USDT, cripto también. Pero, por ejemplo, las entidades bancarias, pues el que te venda que son cripto-friendly te miente, no es tan evidente poder liquidar criptos en Emiratos Árabes. Con lo cual, al final acaban habiendo diferentes modelos de liquidación de cripto. Lo primero de todo, porque la pregunta dice si se puede hacer legalmente. Lo primero de todo, claro que se puede hacer legalmente. El hecho de que tú liquides cripto, de acuerdo, hagas un cash out, que entiendo que estamos hablando de pasar de cripto a fiat moneda de curso legal, es decir, de cripto a euro, de cripto a dólar, es perfectamente posible.
siempre y cuando tú, pues si lo haces como persona física, no hace falta que lo declares porque es 0% de impuesto a la renta si eres residente en Emiratos, o si lo haces mediante sociedad, pues en los baremos del 0 al 9%. No entraremos en el tema fiscal ahora. Con lo cual, evidentemente, tú siempre y cuando lo declares, es perfectamente legal. Un matiz importante, no es obligatorio hacer cash out de una criptodivisa para que tengas que declararla. Hacer permutas de Ethereum a Bitcoin y de Bitcoin a USDT genera eventuales plusvalías. Entonces, el hecho de que haya plusvalías también hace que tú tengas que declarar eso si va en impuesto de sociedades. Si es personal, pues da igual, porque evidentemente no pagas impuestos. Entonces, ¿cómo hacer ese cash out? ¿Cómo es el proceso de cash out? Pues tienes varias opciones. La primera y más arriesgada, el famoso sistema peer-to-peer, que más de uno conoce, en el que pues, a través de los exchanges, casas de cambio pues, por muchos conocidas, hay un sistema en el que tú mandas cripto a otra persona y esa persona pues, te manda por transferencia bancaria a tu cuenta en el país que sea, en este caso Emiratos, el dinero. ¿Esto por qué comentamos que es arriesgado? Bueno, porque primero, el banco te puede preguntar el origen de fondos y segundo, esa persona eventualmente puede estar baneada en tu banco o aparecer en las listas eventualmente, con lo cual, pues bueno, hay personas que lo hacen de forma recurrente, pero tiene riesgo a que te chapen la cuenta. Luego hay otros formatos legales y más fáciles. Sí, hay formatos en los que, por ejemplo, tú tienes la sociedad en Emiratos, pero consigues que entidades cripto-friendly, que efectivamente no están dentro de Emiratos, te abran cuenta fuera de Emiratos. Pero es de la empresa, es de tu empresa. Consigues la liquidación allí y después traspasas los fondos, porque cuando ya viene de moneda de curso legal, es decir, de fiat a fiat, yo qué sé, dólar a dólar, pues Emiratos ya te lo deja integrar, porque a ellos lo que les molesta es que venga directo del exchange. Exacto. No quieren, a los bancos en Emiratos no les gusta que las operaciones queden vinculadas directamente entre tu cuenta y un exchange de turno. Así es. Porque tienen miedo de que ese dinero, evidentemente, es de dudosa procedencia. Así es. Aunque lo hayas hecho todo legal, como no pueden traquearlo y no pueden conocerlo. Y prefieren que el compliance te lo haya hecho un banco de fuera Exacto. a la propia empresa de Emiratos. Exacto. Entonces, pero es curioso la paradoja de que si viene de fuera sí, porque el banco de Emiratos se lava las manos. Dice, bueno, si viene de fuera ya con USD o con euro o con lo que sea, es problema de ellos se les ha colado, alguien ¿sabes? ya ha hecho el compliance previo. Exacto. ¿No? Si el exchange ha hecho su compliance y el banco que ha permitido la primera liquidación ya ha hecho su compliance. Exacto, yo simplemente he recibido cuentas he recibido dinero en una cuenta abierta a esta sociedad. Y luego está el último formato que lo conocemos todos. Ahora me vais a preguntar si es legal o es ilegal. Como siempre os digo, depende de si lo declaras o si no lo declaras o si lo tenías que declarar en el año en concreto. Cash. Hay empresas, unas legales y otras ilegales, obviamente, unas reguladas y otras no reguladas, que se dedican a que tú les mandes cripto y ellos dártelo en efectivo. ¿Lo hacen todas legalmente? No. ¿Lo hacen todas ilegalmente? Tampoco. Las hay que se dedican a esto. Totalmente. Entonces, si tú encuentras una empresa que se dedique legalmente con licencia a intercambiar cash por cripto, tú le pasas tu cripto, te dan el cash y tu título personal lo ingresas y lo declaras de dónde viene y nadie te pregunta nada porque es personal, pues ningún problema, es legal. Y si lo tienes que meter en sociedad, pues es una aportación. Eso no lo hace ilegal. No. El hecho de que algo sea en cash no lo hace ilegal. Y si tienes que cambiar de cripto a euro de manera ilegal en el país, nosotros tampoco le diremos nada a nadie. Nos da absolutamente igual, ¿sabes? Y muchas veces tampoco lo sabemos, ¿no? Porque no vamos a traquearte el origen, porque yo no soy chain analysis y no te traqueo las criptos, pero sí que evidentemente, porque ya sé lo que estáis pensando más de uno, no es que no declaré las criptos de 2022, 23, 24, si las liquido ahora en cash, bueno, evidentemente que no es legal, porque dejaste de declararlas en un año concreto en el país donde residías, que tal vez era Francia, ¿sabes? Evidentemente nosotros no somos jueces para lo que haces o dejas de hacer, pero bueno, como veis hay muchas variables, entonces yo lo que te diría es, si estás en esta situación, nos comentas tu caso, vemos qué volumen tienes que liquidar, cuál es el origen y en qué medida es legal o no legal, en qué medida es operativamente posible hacer la liquidación o no, y sobre todo, cuándo te vas a ahorrar en impuestos si utilizas la plataforma de Emiratos Árabes. Totalmente. Bueno, esta pregunta está bastante completa, bastante completa, la verdad. Vamos a ver la siguiente pregunta que dice, esto también es buena. ¿No teméis que Emiratos se occidentalice y se contamine de wokismo? ¿Tú qué crees? No tengo ninguna duda de que no se va a contaminar de wokismo. Es decir, no tengo ninguna duda de que esto no va a suceder. Ahora bien, Emiratos no es un país ajeno a lo que sucede en el mundo y... ¿Cómo llamarlo? Y de hecho... Buena prueba de ello son los bancos que comentábamos. Que sí, no pero aún así es evidente que este país está sufriendo una transformación hacia la occidentalización en algunos sentidos. Sí, totalmente.
Es que, a ver, es que intento medir mucho las palabras para que no se puedan malinterpretar. En pos de los que vivimos ahí, que eso lo hemos contado en muchos podcasts también. Correcto. Es decir, un tema de adaptación. el hecho de que tú puedas ir a la playa en bikini es una occidentalización del país que es estrictamente necesaria para que personas como nosotros nos sintamos un poquito a gusto. Ya me entiendes, ¿no? A mí, es decir, el hecho de que las chicas puedan tener la libertad de vestir como quieran en la playa, creo que es un derecho fundamental, ¿no? Bueno, es básico, y claro. yo no se lo voy a imponer a un país que no es el mío, por tanto, si no quieren aceptarlo, que no lo acepten. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Pero Emiratos lo acepta. Es decir, Claro. Emiratos sí que en muchos sentidos está occidentalizado. Y gracias a eso, nosotros vivimos ahí. Porque seguramente si fuera un país totalmente fundamentalista y radical, no tendría ningún sentido de que nosotros estuviéramos ahí, porque sentiríamos que hay muchas cosas que van con nuestros principios o nuestra cultura más básica que no nos permitiría desarrollarnos, ¿no? Entonces, Emiratos está muy occidentalizado, pero no traspasa la línea del wokismo. Claro, pero por eso es que al final, digamos que como nosotros hemos tendido a hablar mucho de si la parte occidental o la decadencia de Europa o Estados Unidos es un problema, es que eso es una cosa, pero el mundo occidental tiene cosas que amamos, que son fantásticas y, sobre todo, de las que Emiratos está cogiendo lo mejor. Claro, Claro, es que exacto. ese es un tema de decir, es que Occidente es la hostia en un montón de cosas y Emiratos ha tomado la decisión de coger lo mejor de Occidente. Tipologías pues, de contratos y colaboraciones entre estados y entre empresas multinacionales y no multinacionales, más pequeñas, tipos de modelos de negocio, tipos de ocio que ofrece a las personas, tipos de derechos que tal vez antes estaban más restringidos, pero que se ve que no afectan a la seguridad y no afectan al modelo de Estado, con lo cual, oye, pues yo cedo en esta parte porque sé que para el que viene de fuera es importante y me va a dar más, con lo cual, ¿podríamos resumirlo en que se están quedando con lo bueno del mundo occidental? Absolutamente. O sea, lo que están haciendo simplemente es que las personas occidentales con un determinado pensamiento no sienta que está fuera de lugar. ¿Me entiendes? El que siente que está fuera de lugar es el occidental woke. Llega ahí a Emiratos y evidentemente se debe morir, ¿no? En plan, Claro. es ahí a la calle y debe alucinar de muchas cosas, ¿no? Las personas que no tenemos para nada ese pensamiento, que no estamos cortados por ese patrón, pensamos que en Emiratos se nos respeta al máximo todo lo que nosotros consideramos importante. Total. Todo lo que nosotros consideramos absurdo o no importante, probablemente Emiratos no nos respeta, por lo tanto, nos da bastante igual. Claro, una de las cosas más importantes, valga la redundancia, es sentirte a gusto cuando coexistes con tu entorno, pues con tu comunidad, con las personas en el día a día, y al final con independencia de tu ideología política o de pues lo muy tirado no diré ni derechas ni izquierdas, diré al púrpura, ¿no? A este concepto extraño que cada vez cuesta más de definir y honestamente yo me declaro ya inhábil para definirlo porque no sé qué es. O sea, ya no sé cómo, no sé si me puedo sentir identificado con qué, entonces es todo muy extraño. Pero lo que vengo a decir es que todo esto, que son elementos que para tu día a día son minucias. O sea, en la cabeza de mucha gente es importante, pero cuando te das cuenta de lo que verdaderamente es importante, que es pues que no falte comida en los supermercados y que todo el mundo se pueda permitir vivir, que las personas sean tolerantes y respetuosas contigo y si alguien delinque, esa persona pues sea reprimida de forma correcta para que eso no vuelva a pasar. Los elementos que hacen que una civilización sea civilización Y prospere. no faltan. Entonces, ¿esto implica que están faltando a tu libertad, yo qué sé, identitaria o sexual? Pues no, tampoco, porque mucha gente nos lo pregunta. Tú no puedes tener determinada orientación en Emiratos, pero ¿qué te crees? ¿Que no vemos personas de determinada orientación? Lo que pasa es que las personas no van exhibiendo públicamente con un cartel en la cabeza que son pues hetero-homosexuales. También os digo, yo en Europa no voy con un cartel así en la cabeza de que sea heterosexual tampoco. Totalmente. Es decir, que al final es una cuestión de que hay ciertos tipos de conductas, de prudencia y tal, que hacen que lo más importante en Dubái esté preservado. A partir de ahí, que tu ideología de cómo deberían ser las cosas o tus derechos deberían ser otros, bueno, ahí entras en mi teoría, y que es la de no podemos confundir los deseos con los derechos. Total, yo creo que sí, yo creo que Emiratos está en una época como en la que seguramente crecimos nosotros en España, ¿no? Nosotros somos de los 90 earlys, de los 90 primeros, y yo recuerdo, pues de pequeño, pues jugabas en el parque al aire libre en tu pueblo sin peligro, Sí. no temías a nada, si te pegabas una hostia tu padre te decía que si eras burro y no sé qué tal, ¿sabes? En plan, te raspaban las rodillas, o sea, ibas al cole y no te adoctrinaban, ni las cosas eran todo tenía su nombre, ¿no?
y a nivel general de vida, pues todo tenía sentido, ¿no? Las familias podían ganarse la vida, no faltaba de nada, los atributos familiares existían. Bueno, era un momento en el cual funcionaba, ¿no? Pues en Emiratos yo creo que están en ese momento y que dure mucho porque a ellos espero que no les pique este gusano, ¿no? Pero creo que estamos los paralelos son esos cuando Sí, yo voy por total. la calle o voy a los lugares y veo lo que pasa en el día a día, ¿no? Los niños lo que hacen, las Tal cual. familias cómo los tratan, la administración cómo te trata a ti. Bueno, un poco todo es... Da una sensación como aquella casa que está bien ordenada. Sí. Que la ves limpia, que la ves correcta, que ves que las cosas están en su sitio. Sí, que los niños no tienen por qué vivir en una burbuja Sí. permanente porque si no vaya a ser que el niño haga tosa y tengamos Claro. que llevarlos a urgencias, ¿sabes? En plan, no, Sí, sí. o sea, la vida es mucho más simple que todo eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, resumiendo, no estamos preocupados. No, de y que como mínimo no tememos. ni a corto ni a medio y, No. y dudamos que a largo. No tememos. Se wokice el entorno de Exacto, Emiratos. no tememos. A ver qué más tenemos. ¿Qué preguntitas tenemos por ahí? Mira, inmobiliario. En el último podcast hablamos largo y tendido sobre el tema inmobiliario. Pegamos Dice- una chapa guay. pegamos una chapa muy interesante. Sí, de tema inmobiliario. Dice, ¿sale rentable comprar un estudio para vender en 4 años o rentarlo? En plan, o venderlo o alquilarlo. ¿Qué zonas? Bueno, esta pregunta Pues, amplísima. es muy amplia y puede dar para otros 45 minutos, como en el podcast anterior. También es cierto que está formulada un poco rara, ¿no? Porque si lo vendes en 4 años o lo rentas, pues, ¿cuándo te han entregado el piso? ¿Por cuánto tiempo lo quieres mantener, no? Es evidente que sale rentable comprar un estudio o un one bedroom o, Sí. dos bedrooms, lo que sea, tanto para rentarlo como para venderlo. Sí, Pero- vamos al primer concepto, que es el estudio, ¿no? Porque un estudio, Sí. por tendencia general, igual que pasa en Europa, porque esto también pasa en Europa, suele tener más rendimiento de explotación. Sí, pero bueno, hablamos de cualquier unidad. Sí. Da igual la persona que se compra un estudio o un one bedroom. Dice, ¿sale rentable comprar un estudio para venderlo en 4 años? Vamos a la primera parte de la pregunta. Sí. Pues como decíamos en el podcast Comprar anterior, para vender, sí. depende, ¿no? Sí. Depende de lo que compres. Es decir, yo considero que si estamos hablando de que tú has comprado el inmueble, te lo han entregado y han pasado 4 años, creo que sí que puede ser interesante que lo vendas. Es decir, ahí lo vas a vender, yo creo que relativamente fácil y con una plusvalía muy interesante. Posiblemente de alrededor de entre el 40 y el 50%. Fácilmente, ¿vale? Si cogemos los parámetros de ahora. Los parámetros de ahora y de los últimos años. Si tu intención es comprar un piso ahora que te van a entregar dentro de 4 años y cuando te lo entreguen venderlo inmediatamente, es muy posible que no te lo vaya a comprar nadie. Claro, en ese momento exacto, no. Pero dependerá de la zona a la que hayas comprado. Esto es muy interesante que expliquemos el porqué. Yo voy a explicarlo, sí. Cuando tú compras en una zona en desarrollo, cuando tú compras off-plan, es decir, un inmueble que te van a entregar dentro de 1 año y medio, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años, porque hay proyectos de todos los calibres en función de la magnitud del proyecto o de dónde van a estar hechos, se produce una historia, y es que, evidentemente, cuando tú entras a esa inversión por primera vez y ya das la primera reserva, paga y señal, y entonces se te genera un plan de pagos de ir pagando un 5% cada X tiempo, un 10% al año, cualquier plan de pagos que sea la promotora la que te brinde. Cuando ese inmueble esté terminado, ¿de acuerdo? El valor teórico es mucho mayor del que tú compraste en su momento, ¿no? Es decir, si tú compraste a 100.000 euros y han pasado 4 años y ya está construido, evidentemente eso tiene que valer muchísimo más. Supongamos 140, por Vale. ejemplo. Es cierto que vale eso, Pero si tú lo pones en el mercado, pero posiblemente cuando tú lo pongas en el mercado no te lo vaya a comprar nadie. ni siquiera por 130 Exacto. o 120. Exacto. ¿Pero por qué? No, es que no te es muy probable que no te den ningún tipo de plusvalía. ¿Por qué? Porque habrás comprado en una zona que está en desarrollo. Y estar en desarrollo significa que como tu edificio hay 25 y tu edificio ya se ha terminado, pero al lado hay uno que le faltan 2 años para terminarse, y al otro lado hay uno que le faltan 3 años para terminarse, y al otro lado hay un que no ha ni empezado o está proyectado para vender, Así es. para empezar a vender. Entonces, ¿qué pasa? Que como inversor nadie te va a pagar una plusvalía a ti sabiendo que puede entrar en el edificio de al lado al precio original. Y comprándoselo a quién? A la promotora. Exacto. Directamente. Y consiguiendo, tal vez, si tienes suerte, algún descuento Y de última un hora. plan de pagos, etc. Claro. Entonces, es evidente que comprar para vender es interesante en Emiratos, pero en la gran mayoría de zonas que están en desarrollo no van a consolidar la plusvalía, es decir, no vas a poder vender ese activo con una plusvalía interesante hasta que esa zona esté consolidada. Es Eso decir, significa barrio finalizado. barrio finalizado, porque mientras haya un edificio construyéndose en ese barrio a 400 metros de tu edificio, la gente, o sea, los inteligentes,
van a preferir comprar en ese inmueble que no en el tuyo pagándote a ti la fiesta. Con la salvedad de que sean unidades muy distintas o muy particulares. Evidentemente, o si compras en zonas como Downtown o como Marina, que quedan muy pocos lugares por construir, Eso ya está consolidado, ¿no? y eso ahí sí que te lo van a comprar. Porque evidentemente el que va a comprar dice, o que compro ahí o compro uno hecho que es aún más caro, ¿no? Entonces, Total. sí es interesante comprar para vender, pero hay que tener muy en cuenta cuáles son los tiempos y qué es lo que estás comprando. Entonces, es mucho más evidente que es más interesante comprar, te lo entregan, lo pones en alquiler 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, los que hagan falta, hasta que la zona esté completada y se consolide esa plusvalía. Y ahí cada uno ya toma la decisión de si es como en la pregunta de vender 4 años desde el momento de la entrega o 10 años desde el momento de la entrega. Exacto. Porque Entonces, evidentemente lo que nos dicen los analistas, que esto lo hemos estado pues mirando un poquito, es que a cierto momento del tiempo la plusvalía media de Dubái no va a ser del 15%, va a tender hacia el 5%. Pero claro, eso evidentemente es en los próximos años, no sabemos si va a ser en 2028 o en 2030. Con lo cual habrá un momento, pues todos imaginamos más o menos en qué momento es, 2020 largos, 2030 y pocos, en que zonas en desarrollo actuales serán los momentos de consolidar plusvalías. Dicho esto, ¿qué zonas? Bueno, es claro, que eso es muy ¿qué interesante porque, zonas? ¿qué pasa? Ahora vamos a jugar un poco a abogados del diablo como hicimos en el podcast anterior. ¿Qué zonas? Si tú piensas en vender en un plazo medio de 2, 3, 4, 5, 6 años, tienes que comprar en zonas que estén al 85% construidas. Y cercanas a centros. Porque si tú te vas cercanas a, y te voy a decir, si tú te vas a Dubai South, si tú te vas a Dubai Islands, Ras Al Khaimah. si tú te vas a Ras Al Khaimah, si tú te vas a este tipo de zonas que no hay ni tan siquiera prácticamente la primera piedra, hasta dentro de 15 años no vas a consolidar una puta mierda de plusvalía. Tal cual. Porque cuando te entreguen el piso, va a haber un solar alrededor. Y 2 años después, va a seguir habiendo un solar alrededor. Y 5 años después, habrá menos solar. Pero va a seguir habiendo un solar alrededor. Entonces, hasta que esa zona, ese área completo, ese plan comunitario, ¿no? Porque al final en Dubái están muy determinados por planes, hasta que ese plan común no esté construido al 100%, y estamos hablando de planes que son macroplanes. O sea, no estamos hablando de una calle, no, estamos hablando de barrios enteros. Entonces, estamos hablando de planes que necesitan 15 años para consolidar. Totalmente. Cuando tú te compras un piso hoy en día en Dubai Islands, tú te compras un piso hoy en día en Dubai South y no esperes hasta dentro de 2035 que alguien te pueda comprar el piso con un mínimo de plusvalía interesante. Que no quiere decir que lo puedas vender. Igual lo puedes vender, pero no vas a ganar absolutamente nada. Claro, el tema está ahí también y para todos los que estéis pensando, ya, pero debe tener excepciones. Pues claro, evidentemente, si estás comprando en la zona que está pegada a los casinos y el gobierno destina solamente, en este caso, un espacio concreto y ese espacio ya está copado, puede ser que ahí sí que puedas consolidar una plusvalía a 4 años. Siempre hay excepciones. Sí, pero evidentemente nosotros estamos hablando de unidades generalistas comparadas con otras unidades generalistas de barrios grandes. Bueno, parecía un estudio, ¿no? Al final, algo general, un ¿no? estudio, un one bedroom, algo general en un barrio normal. No estamos hablando de un penthouse en la Torre Armani, que eso, claro, evidentemente que tiene mucha más una plusvalía mucho más lo interesante. compras ahora y en 2 años habrá un loco que te la comprará un por 2, claro, Evidentemente, obviamente. pero estamos hablando además de proyectos que en general, uno, por poder adquisitivo son difíciles de entrar, porque necesitas, es decir, para que eso suceda, para que haya una demanda muy bestia, pese a que la zona esté aún en construcción, tiene que ser una branded tower muy interesante, con mucha demanda, que por un lado valen mucho dinero, por lo tanto el público generalista no puede acceder a eso, y por otro lado son bastante exclusivas en la venta, es decir, hay unas unidades determinadas, medio mundo la quiere, que te hace pensar que tú vas a poder comprar directamente a la promotora. No funciona así, estas promotoras ya tienen una base de clientes, es como los Rolex, ¿no? En la de esto, vas a ir tú y te van a vender un Submariner, pues te lo comes con patatas. El Submariner, si lo quieres, vas a la reventa. Si tú quieres un Submariner, pues cómprales 5 relojes, igual dentro de 2 años te apuntan en la lista y te lo venden de verdad, ¿no? No te apuntan solo por apuntarte. Entonces, en Dubái, bueno, no es diferente al mundo, es decir, las cosas en Dubái tienen mucha más lógica de lo que parece. El problema es que, claro, hay una imagen de Dubái tan dinamizadora y tanta gente en internet vendiendo la película que parece que Dubái es mágico, ¿no? Que inviertes 1 y ganas 2 dentro de 2 años, gratis. Y es como, no. En Dubái no hay nada gratis. Y muchas cosas que hemos dicho aplicarían a muchísimos mercados. O sea, no tienen... Que un estudio de más rendimiento que un piso más grande a nivel de explotación es normal. Que una unidad particular, aunque te cueste más de venderla, te dé más plusvalía, es normal. Que en un barrio que todavía están promocionando al lado las plusvalías se consoliden poco, es normal. Claro, pero en Dubái y en otro lugar del mundo. Sí, claro. Pero el problema es cuando la gente se deja asesorar por personas que no te cuentan la verdad. Sí, ese es el punto.
Vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué tenemos de preguntillas por ahí? Mira, seguimos con el real estate. Esa es interesante también. Ah, bueno, claro, aunque si ahora es ya, freehold o no, claro. sí, ahora ya está un poco, ya no está tan en la mente de las personas porque ya todo es freehold realmente. Pero bueno, Sí. la pregunta dice, ¿en real estate se es dueño forever? Forever, es que Forever. hemos trasladado directamente las Las preguntas preguntas. tal cual, ¿eh? ¿En real estate se es dueño forever o es estilo concesión a tantos años? Bueno, puedes explicar cuál es la diferencia Sí. entre esos dos tipos de A ver, inmuebles. hay modelos en ciertos países, ¿de acuerdo? La mayoría seguramente estáis pensando en Indonesia, ¿vale? Pero también pasa en el Pas de la Casa en Andorra. Es decir, que tampoco es que sea algo extraño, que hay figuras en las que tú tienes un alquiler del espacio o un censo enfiteutíco, como conocería la gente que sabe derecho, da igual. Lo importante es que tú no tienes una propiedad ilimitada y irrestricta sobre ese espacio, con lo cual la propiedad a 60 años deja de ser tuya. Básicamente hay dos tipos de promoción inmobiliaria, ¿no? Para hacerlo muy sencillo. Sí. La que compras y es tuya para siempre. Exacto. Y la que tú compras por un determinado espacio de tiempo de 100 años, por ejemplo. Así que ¿no? tendrás que explotarla bien durante esos 100 años Exacto. porque tú esperas un rendimiento, porque dejará de ser tuya o tus hijos, si la heredan, tiene O sea, un plazo terminado. exacto, es decir, tienes un plazo determinado. No importa lo que tú construyas en ese espacio, no importa cuánto hayas invertido, hay un momento en el cual deja de ser tuyo. De hecho, tus hijos, muy importante, no heredan una propiedad, heredan un usufructo. Claro, exacto. Claro, tal cual. no heredan ni siquiera una propiedad. Hoy en día, que está muy de moda invertir en Bali, Sí. todas esas casas que la gente compra en Bali, la gente que las compra nunca, no son poseedores, no son propietarios de esa casa. Correcto. Ellos tienen el derecho a explotar ese inmueble que construyen, ellos pagando la construcción durante X años. Sí, los hay de 30 años, los hay de 60, los hay de 40 más 20, bueno... Pero digamos que la desconozco tierra todo. donde está construido eso nunca va a ser tuyo. No. Por tanto, cuando vence eso, te pueden demoler la casa y venderle el espacio a otra persona. Sí, también hay algún tipo de contratos que tiene que ver con censos. Esto, evidentemente, en Europa pasa mucho, mucho en algunos lugares, en que tú puedes no ser propietario del terreno, pero sí ser propietario de las paredes. Con lo cual, cuando se te vence ese censo, te tienen que compensar para quedarse con las paredes, para que nos entendamos. Vale. Particularidades hay muchas. Sí. Resumen, para ir al grano. En Dubái eres plenamente propietario. Sí, ahora, pero antes no. Sí. Es decir, ha ido cambiando. Cuando empezó el auge de construcción en Dubái, habían zonas, igual Dubái sabe muy bien lo que hacen, habían zonas en las cuales no era freehold, sino que tenías una concesión. Y de hecho, recientemente, eso fue noticia en Emiratos, pasaron de explotación a freehold todos los edificios que están alrededor de Sheikh Zayed. Todos los edificios que hay alrededor de Sheikh Zayed, es decir, el Conrad, el Sheraton, toda esa zona, Eran concesiones. eran concesiones. No lo sabía. No eran freehold. Pero eso está muy bien y ahora ya lo han cambiado. ¿No? Ahora ya han dicho, a partir de tal día ya vais a ser vosotros propietarios del edificio entero y nosotros, el Estado ya no tiene la potestad de reclamaros eso. Pero claro, en lugares en desarrollo como Emiratos tiene mucho sentido esta figura, porque ellos no saben si alrededor de Sheikh Zayed van a necesitar más espacio. Claro. ¿Sabes? Sí, con lo cual... Si eso el día de mañana se va a ser... reservaron su derecho. Claro, te reservas el derecho. Dices, oye, yo voy a montar una autopista aquí, pero es que yo dentro de 50 años yo tengo planeado que la ciudad vaya mucho más para allá. Entonces, si yo te dejo construir aquí un edificio, nunca voy a poder poner un carril más de autopista. Total. O nunca voy a poder hacer un puente aquí. Y si el día de mañana esa zona que es el Dubai International Financial Center me expande, me jodo. Pues lo planearon de una manera. ¿Qué pasa? Que entiendo que ahora ya han visto que esa zona ya la tienen bien hecha, Sí. que la autopista ya tiene 8 carriles por lado, Sí. etcétera, pues ya les dieron el título de freehold a todas esas propiedades que habían alrededor de Sheikh Zayed, que es la arteria principal de Emiratos. Pero bueno, la pregunta va bien encaminada porque no era... O sea, hasta hace unos años No había es tan evidente. había Sí, muchas zonas que no era freehold. Vamos a ver qué más tenemos. Mira, una de turismo. Ir al desierto por tu cuenta sin empresas intermediarias, ¿qué tal? Esa es buena, ir al desierto por tu cuenta sin empresas intermediarias, ¿qué tal? Hay una cosa que me gusta mucho de Emiratos, y es que, como te decía que están como en España hace tantos años, digamos que aún no han entrado en la neura, ¿cómo llamarlo?, ecologista loca, Sí. y tú vas por la autopista, que las autopistas que cruzan el país son puro desierto. Ibas viendo camellos. Bueno, pero es que si tú haces así, te metes en el Te metes desierto, en el desierto, sí, sí. y nadie te dice nada. O sea, tú puedes meterte en el desierto y Tienes que llevar un buen coche. y para hacer pasear eso, por las sí. dunas. Claro, evidentemente tienes que llevar un buen coche para hacer eso. Entonces, ir al desierto por tu cuenta, sin empresas intermediarias, ¿qué tal? Depende de lo que quieras hacer. Para ir al desierto lo único que tienes que hacer es coger un coche y buscar un par de carreteras que están un poco aisladas y estarás en el desierto, porque eso es el desierto.
Pista es uno de los pocos lugares donde no hay radares. Claro, también en las carreteras interiores no hay radares, Lo y digo te puedes poner a por- 320 si Exacto, quieres. si te has comprado o alquilado un coche divertido, pues Exacto. posiblemente sea el único lugar donde lo puedas pasar de 120 o 140. Pero ¿qué pasa? Que cuando vas con empresas a hacer la excursión al desierto, entiendo que yo no la he hecho, porque me parece una turistada, pero debería hacerlo. Yo tampoco lo he hecho. Pero por lo que he visto, pues te meten con 4x4 preparados por las dunas y haces historias Sí. y luego te hacen un camping ahí, te dan de comer o lo que sea. Es divertido. O sea, por tu cuenta, como turista no lo harías. Yo tengo amigos que viven hace muchos años que viven en Emiratos, que tienen hijos, y muchos planes suyos de fin de semana es irse a acampar al desierto, en invierno sobre todo. Tienen coches preparados, tienen 4x4 grandes, o sea, no tienes que preparar un Hammer, simplemente tienes que tener un coche decente. Y se van con los niños a pasar el fin de semana a medio del desierto. Van a una zona colada en la autopista y llega un momento que dicen, pues aquí para adentro, te metes para adentro, te das 2 dunas y estás en el medio de la nada. Bueno, y ahí hacen su fuego, ahí hacen sus plan cosas. típico de las familias de allí. De Sí. hecho, Hay mucho camping, hay mucha cultura de la caravana de este camping. Así es. Sí. Bueno, yo el jeque, esto no sé si lo he explicado nunca, el jeque con el que me reuní, que es propietario de como 180 empresas de allí, que justo lo conocí a raíz de Ramón, me explicó que para ellos es un plan súper habitual. Muy habitual. En familia. Ellos Sí, sí. cogen los trastos, bueno, las pick-ups, los coches grandes, se llevan sus tiendas de campaña, sus Sí, jaimas, todo, y se todo. montan Sus barbacoas, y se- sus y- sishas, y- todo. Y se quedan a dormir, Sí, hacen la totalmente. noche. Total, o sea, es un plan de la hostia. Pero ¿qué pasa? Tú como turista, es que, o sea, ir al desierto puedes ir, porque esto es como ir a la montaña. Es como, ¿puedes ir a la montaña por tu cuenta? Sí, claro, tú coges pero, el coche pero no y tienes llegas. los recursos para todo. Claro, pero llegarás a un lugar a la montaña igual que ya no pasas de ahí, ¿no? Porque tu coche es bajito y hay unas... bueno, pues lo mismo. Puedes ir al desierto por tu cuenta, es libre, es como ir al campo, pero evidentemente si no tienes un coche preparado, pues vas a ir al desierto, vas a aparcar el coche, puedes caminar por las dunas y hacer el tonto, pero ya está. Si vas con un tour preparado, entiendo que te llevarán a hacer un poco de historia y te harán un poco el show. Y si Vale. eres de morro fino, que no lo hemos dicho, puede ser que hay resorts increíbles dentro del desierto. Hay resorts en el medio, hay resorts muy guapos en el medio del desierto. Tipo oasis. Sí, que son espacios increíbles que molan mucho. Pican, pero molan mucho. ¿Qué más tenemos? Up, No ha pasado. no ha pasado la pregunta ahí. Vale. Zonas de Dubái. Esta persona pregunta, ¿Dubái Marina o Downtown para pareja de 35 años sin hijos? Hostia, buena pregunta. Bueno, Depende de no, lo que no quieras. tiene una respuesta. Es decir, No hay respuesta correcta. no hay respuesta correcta. El tema de las zonas, evidentemente, varía mucho en función de el estilo de vida que busques, el espacio donde quieras vivir, tu poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Estas dos zonas, como mínimo, Dubai Marina y Downtown, aparte de ser los dos grandes centros de Dubai, tienen una ventaja comparativa respecto a otras zonas de Dubai. Y es que son los dos únicos espacios en los que te diría que puedes hacerlo casi todo caminando. O sea, Dubái es una ciudad que podemos coincidir que para casi todo hace falta coche. Excepto si vives en Downtown o Marina, en que si tú quisieras, si no tuvieras pues, que hacer planes fuera o tal, podrías andarlo casi todo y moverte. Con lo cual, primero de todo, informar de que estas zonas son muy prácticas para vivir. Sí, nosotros vivimos en Downtown, por lo tanto sí. siempre recomendaremos Downtown. A mí Marina, yo siempre se lo digo a la gente, a mí hay dos cosas que no me gustan de Marina. Es un barrio de la hostia, o sea, que tiene de todo, quiero decir, bien. Pero hay dos cosas que no me gustan. La primera es que hay un tráfico terrible. Que la gente que vive en Marina te dice lo mismo de Downtown, pero no es cierto, ¿vale? Pero da igual. Es incomparable. Es incomparable. Para entrar y salir de Marina, a no ser que vivas en una torre colocada estratégicamente. Para el tráfico. Para el tráfico me refiero, una torre que está justo a la entrada o que no está antes del puente, ya sabéis qué puente me refiero seguramente, etcétera, o del semáforo mágico de tal. Si vives en una de esas zonas, pues bueno, está bien, porque entras y sales y no tienes que comer el tráfico. Pero si vives en la zona de Marina, seguramente que da al otro lado del canal, la zona de la playa, coincidirá todo el mundo que es un auténtico infierno el tráfico. Entonces, por un lado esto no me gusta, y por otro lado hay otra cosa que no me gusta, y es que, claro, Marina es la zona más turística de Dubái. Es la zona que se desarrolló primero al mundo, digamos, es la primera zona que desarrolló Dubái como lugar de turismo y vacacional. Sí. Entonces, digamos que tiene una oferta muy turística. Sí. Es una oferta que está mucho más enfocada al turista que al que vive. No ves tanto, digamos que para que todo el mundo nos entienda, cuando tú caminas por Downtown, sobre todo por el Boulevard, que es maravilloso, es muy normal ver, aparte de turistas obviamente, pero no tantos,
familias, carritos con bebés, perritos, gente tal. paseando al perro, la misma gente en las mismas terrazas siempre. Exacto. Y eso en Marina no lo tienes. Es más raro. Porque bajas a la calle y está el tío en chanclas, está el tío en bañador, la persona con tirantes. Es otro rollo. Pero también creo que, o sea, no es un tema de merecer o desmerecer espacios. Yo, honestamente, hay cosas de Marina que sí que me parecen muy atractivas. Por ejemplo, el hecho de ver el horizonte. Pues claro, es que tienes el mar delante, bueno, depende de dónde estés en Downtown también, pero ya nos entendemos. Vemos el mar desde casa, ¿no? Claro, vemos el mar desde casa porque vivimos en pisos altos. Claro. Sí. Pero sí es cierto Sí. que tienes la marina, digamos, de Extremadura, que es muy bonito. Tienes evidentemente pues, el aire del mar, hay gente que le gusta estar cerca de zonas de playa, tenemos clientes que les vemos publicar que bajan cada día a la playa. Sí, tal cual. Que sí, también es decir, que al final depende mucho del estilo de vida que te guste, ¿no? Totalmente. Tampoco vamos a decir es mejor o peor un lugar. No, si es que yo nunca digo que sea mejor o peor, siempre digo que a mí me gusta. Pero sí que es verdad que yo, como preferencia y comodidad y el tipo de ambiente que veo, pues a mí me llama más Downtown, me llama más, después, yo qué sé, nunca digas nunca, ¿sabes? Pero puedo entender que Marina guste mucho y que una parte importante de clientes nuestros y colaboradores y gente viva allí. Bueno, es más dinámico, pero ya te digo, yo creo que para vivir considero para mi estilo de vida que es más interesante, Downtown, la verdad. Vamos a la siguiente, a ver qué hay. Esta es una pregunta fiscal que dice, ¿por qué hay casos de clientes en los que no es recomendable realizar el modelo 030? A ver, está como enfocada rara esta pregunta, porque no es que no haya casos en que sea recomendable no realizar el modelo 030. Primero, vamos a explicar qué es el modelo 030. El modelo 030, o en su caso modelo 036, es el modelo o documento informativo con el que tú le expones a la Administración Tributaria Española que ya no vas a ser residente fiscal en España, vas a cambiar tu domicilio fiscal. Entonces, no hay ningún supuesto en el que tú, si te cambias de residencia fiscal, no tengas que hacerlo. Obvio que tienes que hacerlo. Tal vez la pregunta está más enfocada a cuándo tengo que hacerlo. Es decir, por norma, yo ese modelo debo hacerlo en 3 meses después de haberme empadronado, haber hecho el cambio de domicilio. ¿Qué sucede? Que a veces no, de hecho cuando tú haces el trámite presencial del 030, que esto es un pequeño hack que mucha gente no sabe, el funcionario de España, en este caso, según la región, te va a pedir el certificado de residencia fiscal. Y dices, a ver, señor, es imposible. Si yo me he mudado a Dubái en febrero y estoy haciendo el 030 en abril, ¿cómo voy a tener el certificado de residencia fiscal si me lo van a expedir a final de año? Lo que mucha gente no sabe es que tú el 030 lo puedes hacer por otros conductos sin que te pidan el certificado de residencia fiscal. Esto primero de todo. Y segundo, hay personas que deciden igualmente hacer el 030 pues, a final de año o a principios del curso siguiente, porque no te establecen penalización y se puede hacer retroactivo, porque ya se aseguran de decir, bueno, como yo ya tengo todo el año hecho, tengo mi certificado, tengo ya todo hecho, ahora sé que si lo hago retroactivamente ya no me van a tocar las pelotas porque lo tengo todo. Entonces, nuestra recomendación, pues oye, primero, lo que te dice la ley, hacerlo cuando toca, pero si por lo que sea tú lo haces retroactivo no te va a pasar nada y al revés, tendrás una, entre comillas, ventaja y es que tendrás ya el certificado, tendrás tu vida establecida, empadronamiento, tendrás todo, ¿no? Con lo cual, no hay ningún supuesto en que no sea recomendable hacerlo. Si vas a hacer cambio de residencia, tienes que hacerlo, evidentemente. Totalmente. Vamos a ver qué más hay. Wow, dice, hablad sobre el mercado de las subastas de coches para exportar a España. Es que es un tema delicado porque lo hemos hablado en privado con muchos clientes y con muchos amigos porque es algo que nos preguntan muy habitualmente. Mira, os voy a decir una cosa, todo lo que veis en TikTok es mentira, ¿vale? O sea, es decir, nada, no os creáis ni una puñetera palabra. Los coches pregunta típica, primera, ¿los coches en Dubái son mucho más baratos? No son mucho más baratos. Yo, por mi experiencia, lo que veo, no son mucho más baratos. ¿Qué pasa en Dubái? Que hay mucha más oferta de coches que en Europa. Sí, eso seguro. Es decir, cuando tú vas a buscar un Lamborghini, tú quieres un Urus aquí en España, ¿no? Y tú te vas a coches.net y dices, quiero comprarme un Urus. Y buscas y te salen 8 Urus. Sí. Y no hay más. Te salen 8 Urus en venta, ¿no? El de 2024, el de 2022 y 2 de 2023. Y los precios son los que son. Y dices, vale, eso es lo que vale un Urus. Tú te vas a Emiratos, te vas a Dubizzle, por ejemplo. Sí, creo que hay 350. Claro, y dices, quiero un Urus. Filtrar, sin filtro. Ver, 333 Urus. Desde el año 2016 hasta el año 2025,
todos los modelos, todas las historias, todos los importados, todos los piñaos, todos los no piñaos, todos los que han tenido... O sea, todos. Todos los de propietarios que van cortos de pasta y tienen que venderlo rápido. Claro, hay muchas más circunstancias. Nuevos, seminuevos, kilómetro cero, de 5.000, de 50.000, de 500.000 kilómetros. Tienes todo el rango. Entonces, claro, puedes comprarte el Urus muy barato. Si encuentras la pieza. En Dubizzle está, o sea, no hay que rebuscar mucho. O sea, Bueno, si filtras bien y tal, sí. tú buscas un Urus barato y encuentras un Urus barato. Ahora encontrarás un Urus del 2018 con más kilómetros que tal, o te comprarás un Urus que viene de Corea, que está siniestrado en Corea y que lo han arreglado, ¿vale? Sí. Entonces, sí que pueden... O sea, ¿hay coches más baratos en Emiratos respecto a Europa? Sí, sí los hay. ¿Por qué? Pregúntate el por qué. Porque muchos son siniestrados en Estados Unidos, en Corea, en Japón, otros han estado inundados en las inundaciones de Dubái cuando el año pasado, otros tienen muchos kilómetros, otros, es decir, tienes un rango donde elegir que dices, ¿yo qué priorizo? ¿Flexar con el coche o que el coche me dure 10 años? No, flexar con el coche, pues vete al más barato, tranquilo, nadie va a saber que ese coche viene piñado, ¿sabes? No lo pone en la matrícula, es un coche normal. Ahora, le puedes hacer las mismas fotos y las mismas exacto, stories de Instagram. ahora no te preocupes. que cuando se te va a joder todas las piezas del mundo y tal, pues seguramente. Entonces, dicho esto, el tema de las subastas y los para exportar a España. El tema de las subastas, sí, o sea, es un sitio, es una cosa muy interesante en Emiratos, porque evidentemente las subastas al final estamos hablando de coches piñados. Sí. Es que se subasten coches No, nuevos. Sí. Coches que tienen un golpe en la... Exacto. O sea, coches que le falta una rueda, coches que le falta una puerta, coches que tiene el chasis partido. ¿Qué pasa? Que en estas subastas, que podemos hablar mucho tiempo sobre esto, pero en estas subastas tú no sabes lo que tiene el coche. Tú lo puedes ver por fuera, pero tú no sabes qué le ha pasado al coche. Es decir, tú ves, aquí tiene un bollo y aquí el retrovisor no tiene. Esto es como para el programa ese de los garajes que tenías que adivinar. Exacto, es exactamente igual. Es como de los garajes. Claro. Oye, ¿cuánto das por este garaje? Claro, que te abren el garaje. Oye, pues parece y te dicen, ¿quién empuja más? ¿sabes? Hay una muñeca y hay un sillón que... ¿Eso lleva oro? ¿No? Exacto, tal cual. Eso? Ahí veo una rueda que podría ser de una Enfield 4999 del año 54, no sé qué, tal. Lo mismo, pues en Dubái es un poco así, ¿no? Y luego tienes que coger ese coche, arreglarlo. Ahí en Sharjah, donde tú y yo hemos estado partiéndonos la cara por esos polígonos de mala muerte, donde, madre mía. Y te pones de calor. Ahí no hay aire acondicionado. Sí, y luego, pues ya si eso te lo exportas a España. Hay muchos coches que no pueden ser exportados, hay coches que no pueden ser validados en España, tal. Evidentemente, es posible que haya mucha gente que se haya podido beneficiar de esto, yo no digo que no. Es que se puede. Ahora, yo considero que no es ningún negocio rentable y yo personalmente tampoco lo haría, porque no me gusta llevar un coche que no sé de dónde diablos ha venido y que esto por todo lo que ha pasado. Dubái es un lugar mega tricky, mega oscuro, donde se hacen auténticas barbaridades con 1000 cosas. Pau y yo compramos 2 neveras que dejaron de funcionar al cabo de 3 días. Por hacerlo de los coches. Sí, por hacerlo de los coches. O sea, hicimos una historia que ya contaremos en otro podcast, que es muy interesante. Nos fuimos a un polígono increíble de mala muerte, hay horas de Dubái, para comprarnos una serie de electrodomésticos que queríamos cuando alquilamos nuestras casas. Bueno, un par de electrodomésticos, y fue un fail tremendo, porque nos tiramos un día ahí entero, para nada, compramos un par de neveras y dejaron de funcionar a los 3 días. Neveras que estaban nuevas, ¿eh? Estaban nuevas, nueva, perfecta, viene de Singapur, mira, solo tiene una rayada aquí, no sé qué, pero funciona perfecta, tal. La llevamos a casa y la funciona. Al día siguiente estábamos comprando la más pepina en el Exacto. en el la llevamos a casa, la la enchufa, vienen a casa, te la ponen, la enchufa, perfecta, funciona de puta madre, tal. El tercer día deja de funcionar, se te quema, no enfría, cae agua por todos lados y tienes que ir al Carrefour a comprarte la machetada. Pues eso puede pasar exactamente con los coches. Entonces, el tema de las subastas, los coches, etcétera, las importaciones... Bueno, y sobre todo, tema que las propias personas que se dedican a esto, exportación, que es una cosa que yo he visto hace poco, y no solamente una persona, sino varias, con verdaderos struggles en su propio oficio. Sí, sí, tal cual. Explicando, no sé si tú has visto alguno de estos vídeos. Sí. Es decir, que las propias personas que se dedican al tema ya te están diciendo lo chungo que es. Entonces, no quiere decir que no se pueda, no quiere decir que no, es que yo, Alex, he comprado un coche de puta madre, lo he llevado, lo lleva a mi cuñado en España. Perfecto, si es que se puede todo, evidentemente, pero en general no es ni un 0%, 0,5%. Ni es fácil ni rápido. De lo que te puedes encontrar en Dubái. Te digo, yo en Dubái no jugaría con estas cosas porque de verdad te vas a pegar una hostia, no te va a saltar el airbag y te vas a dejar los piños. Vamos a ver qué dice. Hablando de sanidad, seguros médicos y precios. Bueno, a ver... Es difícil hablar de estos temas porque es las percepciones y las experiencias que hay de cada personas, ¿no? Yo he tenido una experiencia bastante completa. Sí, tú has tenido experiencia. Yo he tenido experiencia completa. Yo no. Yo voy a contar, cuento rápidamente cuál es mi única experiencia con esto. Yo siempre o sea, aquí en Dubái no existe la sanidad pública, por lo tanto todo extranjero tiene que pagarse un seguro médico, una mutua, como sería en España cuando vas a la mutua, y
digamos que en función de lo que pagas tienes acceso a más hospitales o menos hospitales, ¿no? A nivel de coberturas todas suelen cubrir más o menos lo mismo, la diferencia suele ser los hospitales en los cuales puedes acceder. Pues el American Hospital de Boston, pues, si ese hospital es top, pues tendrás que pagar una cuota superior. Yo creo que pago unos 600 o 700 euros al año en mi seguro, que, Sí, a partir de ahí ya empiezan a haber cosas decentes. que yo pago pues 60-70 euros al mes de seguro. Es cierto que, gracias a Dios, y que dure, no he tenido que ir a un hospital nunca Sí. a tratarme. La única vez que he tenido que echar mano del seguro fue cuando tuve fiebre hace 2 años y medio, que hice una videollamada con un Y médico te recetó directamente. para ¿no? que me recetara antibiótico y me trajera las pastillas a casa. Mi experiencia ha sido esa. Entonces Sí. yo lo pago, evidentemente, porque el día que me tuerza un pie, pues quiero que me lo curen, o el día que tal, pero no he tenido que hacer mucho uso de ello. Yo lo que sé, por cuando estuve contratando mi seguro, es que hay seguros que son más caros y tienen una cobertura mayor. Es decir, todos los hospitales a los que vayas no solo pues, pueden ser mejores, sino que te pueden cubrir el 100%. Y lo que es muy habitual es como un sistema de copago. Esto para Pero eso es en todos. En casi todos. Prácticamente todos. Casi todos es 80-20. Tú tienes un seguro mucho más pepino que el mío. Sí. Y pagas igual de copago. Y pago casi lo mismo, creo yo. Sí, 80-20. Por eso. 80-20. Cambian tal vez los hospitales, Sí, cambian tal cosas cual. así. Entonces, sí, yo tengo un seguro que tal vez vale el doble, pero ya te digo, no son precios descabellados. O sea, estamos comparando este precio con la cotización a la Seguridad Social en España y cada vez flipas, ¿no? Totalmente. Y te cubren en todo. Y yo sí que he tenido la experiencia, no solamente, pues yo qué sé, de ir al médico, pues, una vez fui al dermatólogo, por ejemplo, y te hace la receta, y cuando vas es divertido, a comprarle medicamento, no vas con receta, vas con Telemedicine ID, con tu carnet de identidad. Ah, amigo. Lo ponen y ya Les les sale lo que tienes que darte. Hostia, qué bueno. Sí, con lo cual tú no vas con receta, tú vas con tu Emirates ID. Ya lo han puesto, eso está muy Sí, bien. esto pues yo que es una experiencia con el dermatólogo, pero yo sí que he ingresado a hospital un rato por una tontería, nada, estoy bien, nada grave. Y nada, pues tanto de la ambulancia que te lleva como de lo que es la estancia, como todo en ese caso, cualquiera le puede pasar, que me rompo el tobillo o Sí, lo que sí. sea. La verdad que por todo el despliegue de medios, pues me salió muy barato. Muy barato en el sentido de que el copago es pequeño Ya. y lo que esto paga y lo que te paga el seguro es grande. A partir de ahí, pues obviamente puedes coger seguros chetadísimos que te cubran pues casi todo, imagino, ¿no? No hemos tenido esa experiencia tampoco, pero precios, lo que diría es precios generalmente pues no muy altos porque hay mucha competencia, Hay muchos seguros. precios descomunalmente más bajos que tu cotización a la Seguridad Social en Europa. Absolutamente. Eso, desde luego. Eso seguro. Y después coberturas suficientemente buenas por lo que hemos vivido. Y en esto sí que puedo hablar porque estoy al corriente de personas españolas que han dado a luz y que han tenido hijos en hospitales de Emiratos, con lo cual entiendo que hay buena medicina incluso para esa situación, porque mucha gente dice, ¿y me voy a parir a España? Pues No hace falta. No hace falta. No hace falta. Hay profesionales pues, de reputación y hospitales de prestigio. Evidentemente que no es el hub del mundo sanitario más potente del mundo, no, claro, no, son Estados Unidos, Europa ya lo sabemos, Obvio. pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. La siguiente dice, soy estudiante de Derecho, consejo para dedicarme a mi sector allí. Mira, tú has sido estudiante de Derecho. Sí, yo he sido estudiante de Derecho. A ver, ¿Qué le dirías a ese chaval que aspira a ser Harvey Specter en Dubái? lo primero que el sector del derecho en Dubái, yo en cierta medida puedo decir que hay una parte importante, hay una parte que la desconozco porque evidentemente no litigamos a nivel procesal ni hacemos, por así decirlo, pues propiedad intelectual, cosas de ese tipo, nos dedicamos al asesoramiento fiscal, con lo cual... Conocemos muy bien la fiscalidad, la fiscalidad de de Emiratos, pero y no, cierta- no el código penal. Exacto, y no cierta normativa. Entonces, lo primero que te diría es, a nivel de estudiante, una vez te hayas formado, intenta trabajar en algún despacho en Europa, si puedes, poco tiempo, en que trabajes habitualmente con el idioma inglés, ¿no? Es decir, que hables inglés y que toques temas contractuales, importantes, mercantiles, fiscales, porque al final de lo que hay más faena en los despachos de abogados en Emiratos es fiscal y mercantil, y que más adelante evidentemente puedas aplicar para puestos de trabajo en estas firmas, porque estas firmas pagan sueldos increíbles y solo el hecho de estar formado en Derecho en Europa y tener inglés te abre muchísimas puertas. A partir de ahí, evidentemente, el límite es el cielo. Tú, si después pues, homologas títulos y te licencias, te puedes dedicar al sector que quieras,
O si te quieres dedicar a cualquier sector que no requiera homologar títulos, hazlo. Por ejemplo, el asesoramiento fiscal no requiere de estar colegiado. De estar colegiado, pues el hecho de pues, ir a tribunales o ciertas cosas, ¿no? Con lo cual, ahí ya es decisión tuya. Hay ciertos, vamos a decir, sectores de consultoría, por así decirlo, y muchos tienen que ver con la economía, otros con el derecho, etcétera, que no, digamos, obligan a tener homologados títulos, pero que evidentemente quien te expide la licencia ya te pone la salvaguarda de quien presta el servicio tiene que tener titulación, ¿no? Totalmente. Para que no se produzcan cuestiones, pues ahí vamos a decir, de malos asesoramientos, etcétera. Entonces, nada, te diría, acaba la formación, trabaja en un despacho a nivel internacional si puedes localmente y a la que puedas, vuela. Tal cual. Contra antes lo hagas mejor, la Sí. verdad. Vamos a ver qué más tenemos. Dice, me encantaría saber algo más sobre vosotros. Hostia, Hobbies, esto nos lo han preguntado nunca. intereses. ¿Qué os gusta leer? Hostia. Algún día tenemos que hacer podcast de filosofía, ¿eh? Sí, sí, eso dijimos al principio. Lo que pasa que sí, no lo hemos cumplido nunca. Y si os dijera que yo leo mucho budismo. Yo también, de hecho sí. Es que es de lo yo leer. Mira, yo empecé a leer hace prácticamente 1 año y medio y desde que leo me va la vida mucho mejor. Entonces, pero claro, leo cosas que realmente me interesan, ¿no? Siempre creo que el problema que tiene la gente es que siempre ha leído cosas que no le interesan. Es decir, te obligan a leer libros, novelas, por ejemplo, Sí. que no te interesan. Entonces, leer es un suplicio, pero cuando lees cosas que ves una aplicación práctica en tu vida o que, joder, te ayuda a mejorar o que te ayuda a reflexionar, creo que ahí empiezas a encontrar el gusanillo de la lectura. Sí, podríamos decir que leemos libros que puedan edificarnos desde dentro. Es decir, tendemos a leer, yo creo que bastante, no sé, cosas diferentes, pero tendemos a leer libros o de divulgación o libros pues relacionados con el sector empresarial o libros de crecimiento personal, llámale como quieras, ¿no? Y después habrá quien te diga que son libros de autoayuda, pues oye, no sé, llámale como quieras. Generalmente pues nos gusta aprender cuando leemos, aprender, no tanto el distraernos, ¿no? Totalmente. No tanto, somos más de, yo creo, bueno, como mismo yo soy más de distraerme con la tele y de aprender con la lectura. Totalmente. Y eso no significa que no pueda poner un documental un día y aprender con la tele, pero sí, hay gente que le gusta distraerse con la lectura, yo soy más de aprender con la lectura y distraerme con la tele. Sí, más o menos. A nivel de leer, pues sí, autores como Osho, Yo leo mucho a Osho también. como Paramahansa Yogananda, que es un máquina también, Sí. Sadhguru. Deepak Chopra. Bueno, a nivel de budista, o sea, hay muchos autores que hablan sobre un budismo actual que son muy interesantes. Bueno, claro, ya mucho más... Lama Rinchen. Lama Rinchen yo lo sigo de hace Grande tiempo. Lama. Y después, evidentemente, pues si algunos estáis pensando ya aquí en España, pues Mario Alonso Puig, Borja Vilaseca, Sí, exacto. personas que divulgan mucho sobre lo que es la diferencia entre el ego y el ser. Bueno, Bueno, no vamos a entrar, No vamos a entrar. a divulgar sobre eso, pero sí, eso, estas materias. La verdad es que Pau y yo estamos muy alineados con eso y leemos los mismos libros y nos intercambiamos libros, la verdad, eso está guay. Hobbies. A nivel de hobbies, intereses, pues hobbies, yo qué sé. A ver, A mí me encanta, siempre me ha encantado la música, a mí. es verdad, a ti te gusta mucho la música, has cantado, tal. Sí, muchos Yo- años he hecho rap, música, en su día saqué discos. A mí me encanta el deporte, todos los deportes en general. Soy una persona que siempre ha hecho deporte toda su vida y me gustan practicar prácticamente todos los deportes. O sea, los de invierno me gustan mucho, los de verano como el surf también. Y luego, pues, deportes como el fútbol, por ejemplo, que lo practicamos habitualmente en Dubái, Sí. con un montón de gente allí española. El deporte yo creo que es uno de mis intereses más amplios y más fundamentales, ¿no? O sea, además soy la típica persona que puede verse cualquier deporte en la tele. O sea, cualquiera. Da igual la hora, puedo estarme 8 horas viendo deportes diferentes y me encanta. O sea, el deporte creo que es uno de los, uno de los intereses. Y si pensamos en hobbies comunes, o sea, cosas que nos gusten a los dos, yo te diría, si me viene a la cabeza, el fútbol, el Barça, Sí, el MotoGP. sí, las motos. Él también mira Fórmula 1, A yo mí no. la Fórmula 1 sí me apasiona. Yo no la miro. Y el karting. Sí, el karting. Hay cosas que- Viajar, viajamos Viajar, mucho juntos y sí. hacemos muchas vacaciones juntos y digamos que coincidimos en los lugares en los cuales nos gusta ir, por lo tanto, eso está bien. Y poco más, al final en Dubái tampoco se crea la gente que nosotros somos de hacer muchas cosas. Bueno, trabajamos. Y ya, trabajamos y... Trabajar, gimnasio y rutina. Sí, o sea, al final es trabajar y hacer deporte, eso es lo que hacemos prácticamente en Dubái. Cuando podemos, pues nos escapamos para pasar unas vacaciones y leemos en casa cuando nos lo podemos permitir. Espero que alguien haya descubierto un poco más sobre nosotros. sobre nosotros. Algún día haremos algo más desarrollado sobre nosotros, Sí, si alguien Exacto. quiere. Pasa que siempre he pensado que al final, ¿qué coño le interesa como lo que me gusta a mí, no? O sea, ¿Quién sabe? Ya. Pero
no sé, siempre me ha parecido en plan, o sea, entiendo que la gente le pueda tener interés por ello, pero yo pienso, ¿a quién le importa si me gusta el fútbol o soy más de baloncesto, ¿sabes? Yo creo que la parte autobiográfica, aunque parezca una chorrada absoluta de cara para nosotros, a veces es súper inspiradora. No, absolutamente. Yo soy el primero que le gusta conocer. O sea, de hecho, mira, yo contaba. O sea, he empezado emprendiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Y he tenido. O sea, he seguido a muchos emprendedores de los años 2005, 2010, 2015, chavales que empezaron prácticamente ¿Y tú querías desde cero. saber Claro, qué habían hecho? Y yo me ¿Qué les volvía gustaba? auténtico. O sea, yo me volvía un auténtico stalker de esta peña. Te hablo de épocas cuando no tenías tanta información como hoy, porque la gente no posteaba su vida. Claro. Igual a partir de 2012 la gente tenía Instagram, pero subía fotos, Sí. no había ni stories, ni vídeos, ni nada. La gente tenía Facebook, o sea, costaba mucho encontrar información sobre estos fundadores de startups, ¿no? Que yo veía de Estados Unidos y tal, y yo me pasaba horas saltando de perfiles en perfiles buscando quiénes son sus amigos, quién es su familia, de dónde ha nacido, dónde viene, dónde ha estudiado, porque me interesaba mucho saber cómo diablo, ¿sabes? En plan, había salido esa peña. Y, o sea, que entiendo el interés que pueda tener la gente, porque yo en su día tenía mucho interés en saber cosas personales de los emprendedores que a mí me habían inspirado en su día para yo Total. empezar con Northwick o con los proyectos que empecé en su día. Esto que dices tiene un componente que se llama curiosidad, que yo creo que a mí siempre que me preguntan cuál es el punto más diferencial entre una persona que lleva su vida a otro nivel y la que no, yo siempre digo lo mismo, siempre digo es la curiosidad. Totalmente, totalmente. Querer saber más. Estoy de O sea, acuerdo. pensar si hay algo más al otro lado. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Ya te digo, pasa que hoy en día, digamos que creo que hoy en día las redes sociales yo creo que nos han hecho pensar que estamos tan sobreexpuestos que ya la gente se vuelve más celosa en lo que enseña. Sí, o que ya saben suficiente de nosotros y por eso que vamos a contar de nosotros. Claro, exacto. lo O que sea. la gente, porque yo pienso, tío, si la gente me sigue en Instagram, probablemente sabrá muchas cosas. Bueno, sabrá muchas cosas. Una cosa es lo que ellos pueden pensar que saben Sí. y otra cosa es lo que yo soy o cómo soy, ¿no? Que eso es totalmente diferente. Pero seguro que mucha gente no sabe que hacías natación alto nivel, Sí, tal o que cual. yo jugaba campeonatos de España de baloncesto. Tal cual, tal Que cual. todo esto tal cual. ha forjado parte de lo que somos. Absolutamente. De hecho, el otro día ¿sabes? estuve buscando con ChatGPT resultados de mi época de cuando yo nadaba. Y campeonatos de España en los cuales estoy top 20 de España, ¿sabes? En plan, y pensé y dije, guau, qué heavy, porque tenía 12 años, 13 años, 14 años, y yo era el chaval número 20 nadando más rápido en 100 metros o en 200 metros, ¿sabes? Era increíble. O sea que sí, es verdad. Hay cosas que la gente no conoce, pero sí es cierto que hoy en día con las redes sociales, pues más o menos vas enseñando cositas y la gente se puede hacer una idea. Tal cual. Aunque la realidad siempre es totalmente diferente. No os creáis nada de lo que veis en las redes sociales de absolutamente nadie. Tal cual. Absolutamente Tal nadie. cual. Vamos a ir terminando. Creo que deben quedar una o dos Sí, no, preguntas. no sé si esta es la última o queda otra. No lo sé, después. porque como es incógnita, lo hemos dicho antes. Sí. Dice, una empresa Freezone que venda a España... Una empresa Freezone que venda a España con tienda online de dropshipping sin que el producto pase por mis manos, ¿debo registrarme en España? Buah. Es decir, un negocio de dropshipping, no vamos a extendernos mucho No, porque se nos está haciendo de noche y se nos va a hacer más de noche. Es decir, un modelo de dropshipping desde España se puede hacer con una sociedad en Emiratos. Se puede hacer con una sociedad en Emiratos, ¿vale? Y si tú, resumen súper rápido, si tú compras el producto y vendes el producto, tienes que registrarte en España para repercutir IVA español. Por normativa estás obligado. Después que no lo hagas, bueno, cosa tuya. Yo que recomiendo a nuestros clientes que si pueden, sea el proveedor, pero que sea de China, que envíe directamente el producto y que ellos a final del mes le hagan una factura por su margen, porque como eso es intermediación y no tocan el producto, no son propietarios del producto en ningún momento. Ojo, no es importante que pase por Dubái, no ser propietario del producto en ningún momento, ahí ellos ya están intermediando y están ganando una comisión. Entonces, este tipo de clientes se benefician de facturar una comisión en lugar de vender el producto directamente al consumidor final en España. En esos casos no tienen que registrarse en España. Pero bueno, tiene una complicación de gestión, porque entonces cuando la persona que tiene el negocio de dropshipping, ellos cuando facturan por el producto lo facturan ellos. Claro, ahí es donde está la clave. Claro. Ahí es donde está la clave. No pueden pedirle al chino que les facture por ello. Bueno, técnicamente sí. Hay una fórmula que algunos clientes nuestros hacen y que clientes míos históricos de Andorra también hacen, y es que ellos ponen la interface, ponen el marketplace, donde ponen sus productos, y cuando el cliente compra el producto, el dinero les entra a ellos, o sea, entra en su Stripe o en su tal, pero la factura se emite automáticamente. Vale, ya, a nivel contable. Se emite automáticamente por parte del chino. Se emite sola, con sus datos. Ya, entiendo. Vale. Entonces, a final de mes, ellos le mandan la factura por su margen al chino, con independencia de si el chino quiere recibirla o no, ya me Ya, entiendes. Pero, sí, al final. y al final ellos pues están técnicamente intermediando, porque nunca han sido propietarios del producto. Solo han Vale. tenido una interface, ¿no? Entiendo. En esos casos,
que son raros, no deberías registrarte en España porque tú realmente nunca has vendido el producto. Entiendo. Pero si no, obviamente que sí que te deberías registrar si somos puristas. Sí, Interesante. sí, sí. Vale. Vamos a la última, que dice... habla de Virtus. Sí, Creo que es la primera vez que hablamos de Virtus en todo el podcast. sí, sí, tal cual. O sea, hoy que me En refiero. la sesión, sí, sí. Servicio de contabilidad y fiscalidad que dais. La reformularía como, ¿qué servicio de contabilidad y fiscalidad damos? Voy a contar rápidamente, tú entras en profundidad, pero al final nosotros en Virtus, ya esto es para los que hayan llegado hasta esta altura del podcast, nosotros como Virtus somos un despacho legal y fiscal que lo que se dedica es a constituir sociedades en Emiratos y asesorar a los clientes, tanto en lo personal como en lo societario, para este movimiento, ¿vale? Evidentemente, nuestro trabajo no termina cuando constituimos la sociedad, sacamos las licencias, los permisos, los Emirates ID y las cuentas de banco, sino que nos convertimos en sus ojos o sus partners en el país, en el sentido en el que cuando tengan que presentar impuestos estaremos detrás, cuando tengan que dar de alta en el IVA estaremos detrás, cuando tengan que hacer XXX estaremos detrás. Y más allá de eso, nosotros les proporcionaremos el servicio contable. Efectivamente. Si lo quieren, es opcional, evidentemente, puedes trabajar con cualquier otra gente, pero nosotros internamente, solo a los clientes que son clientes del despacho, es decir, solo a los clientes que nosotros hemos constituido, damos ese servicio. Así es, tal cual. Sí, no hay mucho más. La parte de fiscalidad, evidentemente, también tiene su componente inicial de asesoramiento. Antes de que seas cliente, querrás un asesoramiento para saber cómo establecerte, pero esto ya lo ha explicado Alex, ¿no? Con lo cual, cuando ya estás establecido, pues lo que quiere cualquiera, pues como el que tiene su gestoría en España o en cualquier otro país, pues quiere un mantenimiento recurrente, una persona a la que dirigirse al día a día, por eso tenemos nuestro equipo también contable, y alguien que le pueda resolver cuestiones fiscales cuando son más vinculadas al día a día de la empresa, evidentemente, más el equipo contable que tenemos, y cuando son cuestiones más complejas de reestructuraciones fiscales, pues evidentemente seguimos existiendo, con lo cual tenemos servicios fiscales a posteriori, pues que desde pagar asesoramiento a, en función de si son cosas pues, del día a día, incluirlas pues, en la cuota que pagues de mantenimiento, ¿no? Porque al final para eso te prestamos el servicio, y siempre es pues, para clientes que han apostado por nosotros desde el principio, con lo cual sí, al final es un poco a cerrar el círculo, ¿no? Hacer ese 360 de decir, oye, cuando ya lo tienes todo montado, no desaparecemos para ti. Absolutamente. Ese es nuestro valor, ¿no? Al final, que seguimos vinculados a esas personas y a nivel legal, a nivel fiscal, a nivel de amistad prácticamente, porque se genera un vínculo muy fuerte con todos los clientes. Ese es un poco nuestro valor. La gente con nosotros sabe que cualquier cosa o cualquier evento que suceda con su sociedad, nosotros van a estar advertidos con tiempo, con forma, y ellos no se van a tener que preocupar de nada, sino que ya nos partiremos nosotros la cara. Totalmente. Así que eso es un poco lo que en nuestros servicios de contabilidad y fiscalidad. Vamos a dejarlo aquí. Hemos hecho... Entre otras cosas, porque se nos va a hacer de noche, literalmente. Nos quedamos sin luz. Esto de grabar en exteriores, en lugares como este, pues tiene sus cosas, ¿no? Y una vez que se va la luz, tienes un tiempo determinado. Y si sabéis la época del año que es verano en España, pues con esta luz es tarde. Sabéis que es tarde. Sabréis que es tarde, sabéis qué hora es. Y de hecho hace un calor que no te lo puedes ni imaginar. Entonces, nada, ha sido un podcast diferente. Diferente, no descartamos si funciona bien el formato, si os gusta, hacer más de este estilo. Está interesante que la gente nos diga, sea por DM, sea poniendo comentarios, si le ha gustado este formato, si quieren que lo repitamos con más frecuencia, no cada semana, pero una vez al trimestre, una vez cada mes y medio, para responder un poco inquietudes. Y nada. Y para final de año, decidnos si queréis un podcast autobiográfico. Exacto, venga. El próximo podcast ya será en Dubái. Sí. Así, en nuestro lugar habitual, así que os esperamos a todos en Dubái.